A nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, les presentamos un cordial saludo. Mi nombre es Freddy Mojica González, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Mediante el presente video, pretendo darles a conocer unos tips, consejos o sugerencias para mejorar la comprensión de lectura. Encontramos este escrito, me escribió, ayúdame por favor, y le regalé un libro. Mediante la lectura podemos mejorar el tema de ortografía, podemos acceder a los diferentes conocimientos y va a ser la lectura la que nos lleve a ingresar al maravilloso mundo del conocimiento, va a ser la mano derecha en la educación superior, en la universidad. Encontramos esta frase, la lectura es el puerto por el cual ingresan la mayor parte de conocimientos, la puerta cognitiva privilegiada, nos dice Miguel. Mediante esta frase vemos cómo la lectura es el medio más importante por el cual nosotros podemos ingresar al maravilloso mundo del conocimiento. Antiguamente los conocimientos se transmitían mediante el tema de la tradición oral, de comentarle al otro de manera oral, ¿sí? A través incluso de pinturas, de jeroglíficos, después pues en el tema oral alrededor de la fogata, pero realmente ha sido la lectura, la escritura, la que ha llevado para que ese conocimiento pues esté con un alcance mayor con las personas que desean avanzar en él. Entonces, mediante la lectura de un libro podemos de primera mano conocer qué nos dice el autor sobre determinado tema. Entonces ya no necesitamos netamente para que una persona, para que un profesor nos dé todos los conocimientos, sino que a través de internet, a través de las bibliotecas, tenemos ahí todas las oportunidades para nosotros acceder al conocimiento. Entonces debemos crear hábitos de lectura que nos lleven a que cada día tengamos mejores conocimientos. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, nos dice Miguel de Cervantes. Pues es lógico, una persona que tiene buenos hábitos de lectura, muy seguramente tiene una buena charla porque sabe de muchos temas. El hecho de leer hace que la persona tenga muchísimos conocimientos, que sepa mucho de muchos temas y que pueda dar pues unas opiniones acertadas, ¿cierto? Y otro que es escribir, es leer mucho. Una persona que sea un buen lector va a tener una buena redacción, buena ortografía, buena producción textual. Entonces, les invito para que ustedes se enamoren de la lectura. A veces en el amor nos pueden pagar mal o bien, pero muy seguramente en la lectura siempre nos va a pagar bien porque nos lleva al maravilloso mundo del conocimiento, a cada día aprender y sobre todo es la herramienta para el autoaprendizaje, que es cuando nosotros mismos queremos aprender y no necesitamos que nos obliguen o que nos digan, sino que por nuestra propia voluntad empezamos a investigar sobre el tema y aprendemos, ¿cierto? Encontramos pues aquí esta imagen para que la analicemos. Si al escuchar la palabra novela pensamos primero en televisión que en libros, es hora de revisar pues los hábitos que tenemos y mirar, poner en una balanza qué es lo que nos trae mejor éxito, ¿sí? No quiere decir que no veamos televisión, porque pues bueno, también mediante la televisión podemos mejorar unas competencias y bueno, muchos temas importantes, pero la lectura sobre todo nos lleva a que seamos excelentes profesionales, a que tengamos un autoaprendizaje enorme y bueno, como les digo, va a ser la mano derecha en la educación superior porque el conocimiento realmente pues está en los libros, está en los textos. Y entonces el docente, el tutor se convierte en cierta forma en un mediador. Encontramos este texto, lo cual pues ustedes, la idea es que intenten también leerlo. Vamos a mirar a ver si tanto ustedes allá lo pueden leer y bueno, pues yo les ayudo para que podamos avanzar también. Según un estudio de la Universidad Inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Entonces, ahí vemos esa parte. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Personalmente me parece increíble. Ustedes pueden hacer un análisis de este ejercicio, porque al estar, digamos, cada letra
en el sitio en el que no corresponde, que las palabras no estén escritas como debe ser, nosotros lo podemos leer y lo podemos entender. ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo que hacemos es relacionarlo con nuestro entorno, con lo que nosotros sabemos. Muy seguramente si este texto hubiese estado, por ejemplo, en mandarín y no manejamos ese idioma, pues no vamos a entender nada, ¿cierto? Como conocemos español, como ya tenemos un presaber, conocemos la definición de cada palabra, por eso la asociamos y le damos sentido a ese texto, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros podemos leer. Y al fin y al cabo no leemos la palabra en sí, sino que le damos como ese sentido a lo que nosotros leemos. Por eso vemos que sí se puede hacer una buena comprensión de lectura. ¿Sí? Un robot muy seguramente no lo hubiese podido leer, pero nosotros sí, porque contextualizamos, porque lo analizamos en cierta forma y le damos sentido. ¿Sí? ¿Qué más nos puede dar a conocer este ejercicio? El papel activo que cumple el lector en el proceso de lectura. O sea, somos activos frente a ese tema, analizamos, hacemos sentido crítico frente a los temas y vemos que sí se puede, le damos ese sentido a esa lectura, le damos el significado. Otro aspecto del papel central en la representación mental de los conceptos previos. O sea, como les comento, ya nosotros, la única persona que no tiene conceptos previos es un recién nacido, pero de ahí en adelante empieza a adquirir pues diferentes conocimientos, a adquirir vocabulario, y es lo que le permite pues tener cada día pues un mejor aprendizaje, ¿sí? Y eso pues se relaciona con los saberes previos, ¿sí? Los conceptos previos. Entonces ya conocemos, por eso le damos ese sentido. Como les digo, si estuviese en otro idioma, como no lo conocemos, no tenemos conceptos previos, pues no lo vamos a entender. Otro aspecto es la profunda relación que existe entre pensamiento y lectura. O sea, hay una relación total entre pensamiento y lectura, no es algo que esté aparte. Entonces, si nos concentramos con la lectura, podemos lograr tener una excelente comprensión de lectura. Y otro aspecto es el papel de la contextualización en el proceso de comprensión de lectura, que nosotros contextualizamos y lo relacionamos con lo que nosotros sabemos. Hay un dicho que dice que uno ve lo que sabe, porque en cierta forma, si uno no conoce lo que ve, pues no lo va a entender. Entonces, por eso también es importante. Y qué bueno que también ustedes a través de la lectura puedan conocer muchas cosas para entender, no solo leer las lecturas que necesariamente son en cierta forma obligatorias de cada curso, sino que en el momento en que ustedes tengan la oportunidad, por favor, lean. ¿Sí? Lean buenos textos y verá que van a tener un mejor conocimiento, van a tener una mejor charla, una mejor producción textual. En conclusión, van a ser excelentes profesionales. Aquí tenemos otro tema, ¿sí? La lectura perjudica seriamente la ignorancia. O sea, el desarrollo fundamental está en la lectura. O sea, aquí en Colombia, que no es que tengamos los que niveles altos de lectura, pues bueno, es la oportunidad para atrevernos y avanzar en ese tema. Algo importante pues es el tema de interrogar el texto, de preguntarnos qué nos dice, si lo entendemos, si no, interactuar con el texto, que es también dar a uno a conocer su punto de vista. A veces uno puede hablar solo leyendo el texto, pero bueno, no importa porque está uno interactuando, ¿sí? Es un proceso estratégico donde se construyen también significados y donde el objetivo es comprender lo que leemos. Ya vamos con algunos consejos bien importantes al respecto. Dentro de las estrategias de lectura, lo primero que hay que hacer antes de la lectura, bueno, sobre todo hay algo muy importante y es el tema de la motivación. Nosotros debemos querer lo que hacemos, debemos sentirnos bien con lo que hacemos, ¿sí? Uno no le puede dar el beso a una persona que no le gusta. Si ustedes le dan un beso a un hombre, a una mujer que no les guste, realmente ustedes se van a sentir mal. No va a ser el mismo impacto que darle el beso a la mujer o al hombre que a ustedes les guste, ¿sí? Va a ser muy agradable cuando se hace con gusto y no cuando definitivamente no nos gusta. O sea, de ahí partimos. Entonces, lo primero, la motivación. Debemos estar motivados con lo que nosotros vamos a leer, ¿cierto? Siempre pensar en la meta de que vamos a ser excelentes profesionales y que mi meta va a ser el mejor estudiante y que las lecturas que tengo contribuyen para que yo sea un excelente profesional en el día de mañana. Entonces tengamos esa motivación presente, que vamos a aprender, que vamos a ser los mejores en lo que estamos estudiando. Entonces primero preguntarnos para qué voy a leer, ¿sí? Y de ahí parte el tema de la motivación, determinar los objetivos de la lectura. Cuando ya tengo claros los objetivos de la lectura, entonces ahí sí puedo empezar a leer. Algo importante, pues como les digo, es la motivación. Entonces, hay unos que en cierta forma dentro del estudio de la universidad, pues son como obligatorios, ¿cierto? Que es el de cada curso. Pero ya los que no, cuando ustedes van
a una librería, puede seleccionar los textos que a ustedes les guste, que les llame la atención, y ahí empezamos a tener buenos hábitos de lectura, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, a veces a diferentes madres cabeza de familia, diferentes mamás, señoras mayores en cierta forma, por así llamarlo, que leen revistas de belleza, ¿sí? Y así no tengan el qué nivel de lectura, lo hacen despacio y lo hacen bien y leen y tienen una buena comprensión. ¿Por qué? Porque hay una motivación de verse hermosas, de verse bellas, ¿cierto? Lo mismo el hombre que lee, por ejemplo, la revista Motor, ¿sí? Pueda que se demore en leer, pero lo entiende porque hay una motivación para conocer más sobre el tema de vehículos, sobre el tema de carros, ¿cierto? El niño que lee sobre el tema de los videojuegos, ¿sí? ¿Cuáles son los que salen? ¿Cómo se juega? ¿Por qué? Porque hay una motivación. ¿Listo? Entonces siempre debemos estar motivados. La motivación es porque vamos a ser excelentes profesionales y debemos mirar esa meta en sí. En todas las universidades toca leer, obviamente, ¿sí? Entonces no es algo extraño. Y aquí pues digamos que aprovechemos esa oportunidad que nos brinda la lectura para tener un buen autoaprendizaje. Debemos preguntarnos qué se de este texto, que es el tema de los presaberes, de los conocimientos previos. Siempre, pues como les digo, conocemos algo del texto. Si ustedes no conocen, pues al menos investigar de qué se trata el texto. Bueno, esta palabra no la entiendo. Entonces ya cuando nosotros podemos tener un poquito más de entendimiento acerca del tema, pues nos puede llegar a gustar. Preguntarnos de qué se trata el texto, ¿sí? Averiguar qué me dice su estructura. Cuando son, digamos, textos relacionados, por ejemplo, con el tema de la universidad, que son textos argumentativos. Los narrativos pues ya son cuentos, fábulas, novelas, eso sí se leen de principio a fin, pero los argumentativos, si es para hacer un trabajo, un ensayo, pues a veces uno lee el titular, lee de pronto los otros títulos que tiene el texto, algunas palabras que sobresalen, para saber de qué se trata y si nos sirve para el trabajo que vamos a hacer, y si no, seguimos buscando otros textos, otros libros, ¿cierto? Ya sea en internet o de forma presencial, ¿sí? Entonces de ahí podemos empezar a mirar, ¿sí? Que ese es un tema importante. Ya durante la lectura, formular hipótesis, que es como predicciones acerca del texto, ¿sí? Y relacionarlos con nuestro entorno. Si ustedes, por ejemplo, están leyendo sobre el tema de animal, relacionarlo con las mascotas o con los animales que tienen sus papás, la finca que tienen sus papás o la que ustedes desean tener. Todo en el tema de la imaginación. Recordemos que si podemos imaginarlo, podemos también contarlo y hasta podemos lograr tener eso que nos imaginamos, ¿sí? Entonces, algo muy importante al respecto. Sí, formular preguntas sobre lo leído. Lo importante no es llegar a leer en el mayor tiempo posible algo, sino que realmente lo podamos entender, ¿sí? Aclarar posibles dudas acerca del texto, ¿sí? Hacer un resumen, releer partes confusas, releer varias veces textos que no podamos entender. Algo muy importante es el tema de consultar en el diccionario las palabras que no entendemos para poder avanzar. El tema de pensar en voz alta para asegurar la comprensión y relacionarlo y siempre vernos que cómo esa lectura nos va a servir cuando seamos profesionales, imaginarnos ya en el campo laboral cada uno de los aspectos. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones, que es lo que les estoy comentando, ¿sí? Imaginarnos, relacionarlo con nuestro entorno, ¿sí? Si digamos estamos haciendo una lectura sobre psicología, relacionarlo con algún caso de una persona que pueda tener ese problema, un familiar, un amigo, ¿sí? En el tema de ingeniería, imaginarnos todo lo que podemos hacer, las soluciones que podemos dar, entre otros aspectos. Después de la lectura, el tema de hacer resumen, de formular y responder preguntas, de recortar y organizar, utilizar organizadores gráficos. Un consejo que les doy al respecto como para mejorar este tema es el siguiente, que es algo personal de lo que hago. Entonces, ya selecciono el texto que voy a leer, y lo que hago, si el texto está en el computador, si está en medio magnético, entonces voy pasando a Word el texto que considero que es más importante, copio y lo pego, ¿sí? En el momento copio y pego, ahí le pongo el número de la página por el tema de normas APA, para organizarlo mejor. Eso ya es para otro tema, pero bueno, ahí voy copiando el número de la página donde copio. Y dentro de eso que estoy copiando, hago diferentes categorías. Lo que es súper, pero súper importante lo pongo en negrilla y en subrayado. Lo que es importante, pero en una categoría menor, lo puedo poner en
negrilla. Lo que tiene otra en categoría menor, pero que es importante, lo puedo poner en subrayado, y otra categoría que la copio y la puedo dejar así. Entonces, estoy haciendo un resumen, pero estoy también poniendo las diferentes categorías del texto. ¿Qué sucede? Ahora, si ustedes están leyendo un texto de manera física, pueden ustedes utilizar un resaltador o con un lápiz, pues subrayar las palabras más importantes, pero aquí es importante identificar esas palabras porque a veces empezamos a subrayar todo el texto y es realmente lo que identifiquemos como súper importante. Por eso terminamos de leer ese capítulo, terminamos de leer ese libro, lo que ustedes estén haciendo, y simplemente van a leer lo que ya subrayaron, y entonces ya ustedes nuevamente van a conceptualizar todo lo que han leído. Es una estrategia muy buena que pueden hacer. Como ya ustedes copiaron allí, les sirve para hacer los trabajos, les sirve para repasar. Entonces eso se convierte en un resumen y al mismo tiempo como tiene diferentes categorías en el nivel de importancia que pueda tener. Y también nos sirve como primer ingrediente para hacer mapas conceptuales, que aquí pues está un ejemplo. El título mayor de mapa conceptuales que ayudan a comprender conceptos, a ubicar subtema, a confrontar saberes previos y nuevos. Ahí está un ejemplo de lo que es mapa conceptual. Bueno, la idea es que ustedes pongan en práctica estos consejos. Cada día que ustedes lean, pues van a mejorar. Otro consejo bien importante, si no tenemos un hábito de lectura fuerte, pues iniciemos con media hora, después pasamos a una hora, y ahí ustedes van mirando, porque si ustedes leen 3-4 horas, cuando no han tenido el hábito de lectura, pues van a terminar con dolor de cabeza, la mente se va a cansar. Es como cuando uno deja hacer ejercicio mucho tiempo y después va y sube la loma al trote, pues al otro día va a quedar que no puede ni caminar. Entonces podemos empezar poco a poco hasta lograr a tener un buen hábito de lectura que nos va a llevar también a comprender mejor lo que nosotros leemos. Pongamos en práctica estos consejos y con amor empecemos a leer. Muchas gracias y muy amables.